aleluya, para los tiempos finales. Amén. Y esta noche, amén, quiero compartirte, amén. Y creo que es un tema, aleluya, que apunta, hermano, a la disciplina, que apunta al compromiso. Vamos a ver un tema, hermano, que tiene que ver con la preparación, pero que apunta, aleluya, a esa vida, aleluya, real, cristiana, que no tiene que ver, amén, con las luces, amén, que no tiene que ver, amén, con que nosotros seamos exaltados. Y es importante entenderlo porque cuando uno está en un tiempo de preparación, hermano, y lo vemos desde el punto del deporte, amén, en el punto del deporte, cuando algún deportista, en el deporte que tú quieras, eh, eh, va a competir, amén, a un nivel alto. Bueno, dicen los testimonios de muchos deportistas que mientras su familia va de fiesta, ellos se quedan a descansar para dormir más. Mientras sus amigos, hermano, están de fiesta, ellos no lo hacen, aleluya, por lo mismo. Mientras los amigos comen de todo, ellos no comen lo mismo. Y bueno, hay una serie de situaciones que ellos tienen en sus vidas, y yo no quisiera usar la palabra se privan, se, se detienen a hacer algo. Yo quisiera decir más bien, ellos están conscientes del precio que hay que pagar, aleluya, para poder dar el nivel que tienen que dar. Cuando nosotros estamos hablando del reino de Dios, cuando hablamos de prepararnos, hermano, para un evento, para un día especial, que no es un evento en la tierra, que no tiene que ver, hermano, con algo carnal, sino con algo espiritual, entonces tú y yo también tendríamos que ver, aleluya, cuántas ganas tenemos, hermano, de ser, aleluya, partícipes de esto, amén. Y esa parte, amén, ese deseo de querer ser, ese anhelo de estar ahí, aleluya, debe reflejarse en nuestras vidas, hermano, con una continuidad, amén, que pueda llegarse a llamar disciplina. Decía ahorita, hermano, las estadísticas dentro de la iglesia, amén, dice, bueno, algunas personas lo hacen regularmente, de repente, a veces, y por algunos motivos. Bueno, la idea es que el cristiano, hermano, pueda tener una vida regular, una vida, aleluya, que sea contundente respecto a alcanzar lo que se desea. En el libro de Lucas, capítulo 5, hay una escritura muy interesante, y aprendí dos cosas, aleluya, muy, pues datos curiosos, amén, de la práctica. Y bueno, pues yo quisiera decirte, amén, que tenemos que desarrollar la disciplina, amén, de actuar, pero es más convicción que disciplina, amén. Lucas capítulo 5, versículo 33 al 35. Lucas capítulo 5, versículo 33 al 35. ¿Está ahí? Dice la pregunta sobre el ayuno. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Ayúdeme a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor, gracias por su palabra. Ayúdenos a entender y a comprender, abra nuestro entendimiento, que su Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, Dios. Ayúdanos, Dios, aleluya, a tener una vida cristiana y no una religión, Señor. Te doy la gloria y la honra en el nombre santo de tu Hijo. Amén. Mira, hermano, vienen unas personas con Jesús, y esta noche vamos a hablar acerca del ayuno. Porque el ayuno, hermano, es una práctica espiritual. El ayuno, hermano, es una convicción en la vida del ser creyente que debe de ser practicada continuamente. Así que lo que tenemos aquí, hermano, aleluya, en la palabra de Dios, es que vinieron unos hombres para hablar con Cristo, hermano, porque ellos no podían entender, amén, por qué unas personas ayunan y sus discípulos no estaban ayunando. Y es muy interesante tratar de ver un poco, amén, con más amplitud el versículo,
porque escucha bien, las personas ya ayunaban aunque Cristo estaba vivo. Las personas, hermano, tenían la convicción de ayunar, dice incluso los fariseos. Bueno, yo digo, los discípulos de Juan me hacen en cierto sentido más cristianos, con un discipulado diferente al de los fariseos, y digo, bueno, ayunaban, qué bueno. Pero dicen estos hombres, no, también los fariseos están ayunando, y dice este hombre, dice, ¿por qué ellos sí y estos no? Esta es una pregunta, hermano, aleluya, que muchas veces puede estar, aleluya, en aquellas personas, hermano, que literalmente están en la carne. Personas, hermano, que no alcanzan a entender el objetivo y el porqué del ayunar. Personas, hermano, que creen que el ayuno es una práctica que tiene que ver, aleluya, solamente, amén, con dejar de comer, que el ayunar es una práctica médica, que el ayunar tiene que ver con una práctica de dieta, que el ayunar, hermano, tiene que ver con todo lo carnal, menos con la obra de Dios, aleluya, haciéndose en nosotros, con una obra de Dios gestándose en nosotros. Entonces, a la pregunta de por qué unos sí y otros no, Jesucristo contesta algo, hermano, aleluya, con un mensaje, amén, que revela las cosas. Y Jesús les dice y les habla acerca del esposo, le habla acerca de las bodas y les dice, bueno, hay un momento, aleluya, y da la imagen de la boda y del esposo y dice, nadie va a una boda, nadie está con el esposo y se comporta, aleluya, de esa manera. Alguien que quiere ir a una boda, hermano, va para pasarla bien, para estar con los esposos, para disfrutar el banquete, para estar gozoso. Y dice el Señor, pero habrá un día en que no esté el esposo, refiriéndose a él, dice, y entonces mis 12 ayunarán. Pero ahorita no es el momento. Y esto es muy importante entenderlo, y muy interesante, hermano, porque el ayuno, hermano, siempre ha sido parte, aleluya, de la preparación del cristiano. El ayuno, hermano, siempre ha sido una práctica, aleluya, que tiene que ver con el anhelo de tener una vida espiritual en nuestro andar cristiano. El ayuno, hermano, aleluya, tiene que ver, amén, no con quienes más lo hacen, sino por qué yo lo hago. Tiene que ver, hermano, aleluya, con cuántos días tiene que ser según la iglesia o cuántos días pueden ser según mis convicciones. Es que cuando hablamos del ayuno, hermano, no hablamos de una práctica instaurada por Jesucristo después de su muerte y resurrección. Cuando hablamos del ayuno, hermano, hablamos, aleluya, de uno de las prácticas que se hacen desde el Antiguo Testamento y que tienen, hermano, siempre, o que el ayuno está ligado, amén, normalmente a buscar la respuesta de Dios, normalmente está ligado a estar sensible para saber qué es lo que Dios quiere, incluso para buscar, hermano, una respuesta favorable a aquel que está orando. Así que estos hombres, hermano, están preocupados por eso, porque yo ayuno y tú no. Y eso no es algo en lo que las personas tenemos que fijarnos cuando estamos, aleluya, en el deseo de la práctica del ayuno. Yo te preguntaría, ¿te pesa? ¿Te pesa a ti que otro no ayune y que tú estés en ayuno? ¿Te es molesto saber que estás ayunando y que otros no? ¿No te sientes consolado sabiendo que tú practicas el ayuno mientras otros hermanos disfrutan la glotonería? Porque eso está complicado. Porque entonces, hermano, tu ayuno, ¿en qué sentido lo estás haciendo? ¿En qué forma lo estás usando? En el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 16 al 18, en este gran sermón que dio el Señor y tocó todos los puntos, habla acerca del ayuno. Y dice, cuando ayunéis, Mateo 6, 16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan.
De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta enseñanza de Jesús, hermano, de recompensa pública y de hacer una obra en secreto, está solamente ligada a la oración y al ayuno. La oración y el ayuno, hermano, tienen que ser una práctica íntima entre yo y Dios. El ayuno y la oración, hermano, están ligadas en el sentido de lo que yo hago para Dios, de lo que Dios sabe de mí mientras ayuno, y eso tiene, hermano, una consecuencia pública. El ayuno no es para mostrar, como decía aquel, aleluya, queriéndose sentir más que otro. Ayuno 2 veces a la semana y diezmo de todo y oro todos los días. Amén. Ese hombre creyó que la práctica era, hermano, aleluya, para poder levantar su ego, y que su práctica era, hermano, aleluya, para estar por encima de otros. No. Tanto la práctica de la oración y la práctica del ayuno, hermano, es para que la carne se mantenga en humildad, es para que la carne esté sujeta al lugar donde Dios la sujetó, que es, hermano, aleluya, en la muerte. Por eso habla de que debemos de crucificar nuestra carne y nuestras pasiones. Sin ayuno, nuestra carne, hermano, no tiene una forma de ser recordada, porque nosotros como cristianos no creemos en lacerarnos, no creemos, hermano, en las mandas, no creemos en enviarte de rodillas de aquí a otro lugar, no creemos en hacer ese tipo de sacrificios físicos donde terminas lastimándote. Creemos, hermano, en una práctica que le avisa a la carne que estás buscando al Espíritu. Creemos en una práctica, hermano, donde el Espíritu, aleluya, es honrado, aleluya, y la carne, hermano, es humillada. Se dice, hermano, que los antiguos, cuando Cristo habla esto, había 2 prácticas raras, amén, en aquellos tiempos. Una, dicen que tomaban la ceniza, le ponían un poco de agua, hacían un poco de masa y con ella se maquillaban el rostro, y esa era una forma de avisarle a otros que ellos estaban en ayuno. Así que lo que hacían ellos, hermano, era, aleluya, vociferar: no estoy comiendo. No estaban, aleluya, diciendo: estoy buscando a Dios, estoy humillando a mi carne. No, ellos decían: no estoy comiendo, acá yo no como, aguanto 24 horas, es más, lo he hecho 48 horas, así soy de fuerte. No, ese no es el mensaje que Dios quiere que la iglesia dé cuando ayuna, porque el ayuno, hermano, dice el Señor, cuando no esté el esposo, entonces ayunarán. ¿Por qué, hermano? Porque el ayuno, amén, busca que haya nuevamente esa conexión, busca que haya, hermano, aleluya, esa intimidad que hay, aleluya, con nuestro Señor. Y al no estar, una de las cosas, amén, que va a suplir, amén, para tener nosotros relación y comunión con Dios íntima, es ayunar. Otra de las cosas que practicaban los hombres en aquellos tiempos, hermano, para saber que alguien ayunaba, después de ciertas horas, los llamaban y les hacían que les mostrasen la lengua. Si la lengua estaba blanca, es porque el hombre o la mujer había estado ayunando. Pero si la lengua estaba normal, como tú te la ves, estas personas no ayunaban. ¿Estás aquí? Había una forma de saber si realmente se ayunaba o no. Hermano, nosotros no estamos aquí para demostrarle a las personas cuánto ayunamos. Estamos aquí para entender si estamos deseando tener esa intimidad en secreto con Cristo a través del ayuno. Pero se ha desvirtuado la práctica. Muchas veces nosotros no ayunamos, hermano, ni siquiera un día, que nosotros como compañerismo y como iglesia local lo tenemos en un sentido de disciplina y de recordarte que es importante que tú ayunes. Y lo hacemos en conjunto los viernes, hermano, en el sentido de lo que dice la Biblia: si 2 se ponen de acuerdo en algo, Dios hará. Pero no es porque tenga que ser así a fuerza y tú digas: ay, pues es que no puedo porque yo los viernes tengo desayuno en el trabajo y no puedo ayunar.
híjole, no puedo ayunar los viernes porque los jueves, como tengo visitación y tomamos café, pues tampoco puedo ayunar el viernes. Y empiezas a tener una serie de pretextos, hermano, aleluya, que lo que tú no estás viendo, aleluya, que tú estás rechazando una práctica que te hace estar, hermano, en comunión, que te hace estar, hermano, sensible a... En el libro de Isaías, capítulo 58, hay una enseñanza muy importante acerca del ayuno. Así que cuando hablamos de ayuno en la iglesia, hermano, no quiero que tú entiendas que es una imposición, amén, que muchos de nosotros quizá ni siquiera lo vemos así porque no lo hacemos, pero el ayuno tendría que ser, amén, algo que tú puedas practicar más de una vez a la semana, no para que nos enteremos, sino para que tú y Dios, hermano, aleluya, puedan seguir, amén, fomentando esa relación por la cual Cristo murió en la cruz, para que nosotros pudiéramos estar cercanos al Padre. El libro de Isaías, capítulo 58, versículo 1, voy a leer toda la porción porque está muy interesante y porque tenemos que entenderlo. Dice ahí, el verdadero ayuno. Estamos hablando de Isaías, hermano, al Señor Jesucristo. Estamos hablando de por lo menos 400, 500 años antes de esa pregunta que le hicieron al Señor. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de la impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas como el alba? Y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriente y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como el huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Está un poco... Espero que le hayas entendido, pero como el Señor pregunta, es un texto que el Señor responde con preguntas. Dice, ¿es el ayuno el que yo te mandé en donde tú sigues teniendo prácticas carnales? ¿El ayuno que yo te mandé es para que tú te deleites? ¿Este ayuno que tú practicas es realmente el que me honra y me glorifica a mí? Lo que tú haces en el tiempo en que no comes, ¿hallas la respuesta de mi boca?
Y es obvio que no, hermano, porque dice el Señor, cuando tú ayunas, tú estás transformándote para poder ser un hombre o una mujer más justos, más liberales. Cuando una persona ayuna, hermano, no está mirando por ella en el sentido de crecer, de abundar y de tener más. Está viendo por ella en el sentido de parecerse más a Cristo. De tener, hermano, aleluya, más fe y más convicciones que lo lleven a prácticas que honran a Dios. Dice el Señor, cuando tú ayunes de la manera en la que yo digo, incluso tu salvación se verá a los ojos de todos. Hermano, muchas veces el ayuno lo estamos usando solamente en el sentido de que Dios arregle nuestros problemas, no en el sentido de que nos parezcamos más a Él. Nuestro ayuno, hermano, sigue, aleluya, teniendo los tintes carnales y no está teniendo tintes espirituales que nos hagan, hermano, aleluya, tener la voz de Dios. El ayuno, hermano, no son simplemente 24 horas sin comer, no es tener que ajustarnos a un horario judío de 6 a 6, no. El ayuno tiene que ver, hermano, con mis deseos, amén, de tener una comunión y una relación con Dios, de que Él me hable, que me inspire, que me revele la escritura que no entiendo, que me revele el porqué de mi rebeldía, que pueda revelarme el porqué de mi vida en este momento. Nosotros no estamos mirando el ayuno, hermano, como la ayuda de Dios. El Señor menciona incluso la vanidad. ¿Quién puede vanagloriarse por ayunar? Y quien lo hace, hermano, amén, está totalmente errado en una práctica milenial. Hoy tú y yo tenemos que mirar que cuando nosotros hablamos de ayuno en la iglesia, no estamos, aleluya, queriéndote, aleluya, hacer una persona de mejor figura corpórea. Que nosotros, hermano, no estamos buscando, aleluya, hacer que tu gastritis se empeore, no. Que el ayuno tú tienes que comprenderlo y entenderlo y discernir en qué te ayuda, en qué te abona y cómo te prepara hasta que el Señor venga. Recuerda con claridad, el Señor enseña, hermano, yo soy la vid y tú eres un pámpano, alejado de mí nada puedes hacer. Y dice el Señor, hermano, ahí en Mateo, dice, el ayuno es una práctica íntima, donde tú y yo estamos en una intimidad y donde yo podré responderte públicamente. El ayuno es íntimo y la respuesta es pública. Hoy queremos al revés. Queremos que nuestro ayuno sea tan público que la gente diga, pobrecito. Esta parte, hermano, vamos a pensar que tu hijo, un día se le prende el foco a sus 12, a sus 13 años y te dice, mamá, quiero ayunar. ¿Sabe cuál es la reacción natural? Ay, no, mijo, ¿cómo crees? No, te me vas a enfermar. Imagínate a un judío diciéndole eso a su hijo. No tengas comunión con Dios, ¿cómo crees? Es pecado que pases tiempo con Dios. O si lo hacemos entre adultos. Oye, esposa, no, voy a ayunar. No, ¿cómo crees, esposo? Mañana vas a ir a trabajar. No, pobre de ti, capaz te me desmayas. O no sé, hermano. Somos mexicanos y somos de mucha iniciativa lógica ante situaciones espirituales. El ayuno, hermano, es algo que el Señor dice, lo vas a tener que hacer mientras no esté ahí. Ahora, si no estás ayunando, si no estás orando, dime, ¿dónde está tu intimidad con Dios? ¿Te quedas con la palabra de somos amigos? No, hermano. Hablar de ayuno es tratar de que tú y yo podamos entender que hay formas y las formas las estableció el Señor en su palabra. Y que esas formas tienen que seguirse al pie de la letra. Que si yo ayuno, a lo mejor te des cuenta porque tengo la lengua blanca, pero no porque traigo la cara maquillada de tristeza y pateando botes porque hoy no comí. No, hermano. Que tú puedas sentir, aleluya, esa obra espiritual de Dios fortaleciéndote.
Mira, quiero volvértelo a leer solamente para que te quede un poco de conciencia de lo que dice Isaías. Isaías ahí en el capítulo 58, versículo 9, hablando de aquel que practica el ayuno correctamente. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y te dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Escucha lo que hace el ayuno. Escucha, hermano, cómo Dios actúa para con alguien que decide en su convicción ayunar, porque sabe que no tiene a Cristo aquí, pero quiere la comunión con aquel Espíritu Santo que fue enviado por Jesús para que nosotros, aleluya, viviéramos esa conveniencia de la cual Cristo habló. Os conviene que me vaya y que Él venga. Pero cuando no hay hombres y mujeres, hermanos, dispuestos, aleluya, a tener la práctica y la convicción del ayuno, hermano, entonces, ¿qué esperas? ¿Qué esperas del evangelio? Algunos de ustedes, hermano, de verdad no me lo creen. Y Dios, espero que me dé vida, pero algunos de ustedes, hermano, se van a desanimar dentro de unos años. Si no es que ya estén bien desanimados, van a pecar, van a vivir pecando. Porque son muchos años en los que hay que vivir así, muchos años. Y si no tenemos prácticas que nos detengan, muchos se van a ir de la iglesia, hermano. Y te digo algo, yo lo digo, no me espanta porque tengo 25 años de cristiano y he visto tanta gente irse. Y no es que uno se vuelva insensible, es que uno ya sabe el camino que toma aquel que decide no tener prácticas espirituales. Yo sé cuál es el camino de aquel que dice, ay, aquí qué religiosos, ay, qué bárbaros. No, es que entiende tu vida. 40 años que te falten, 50 años que te falten de cristiano, ¿cómo los vas a solventar? Necesitas entender, hermano. Yo te voy a decir una cosa, si yo viniera a orar y Dios no me escuchara, si yo viniera a orar y Él no me dijera, aquí estoy, hermano, estuviera yo en la ruina, estuviera yo sin fe, estuviera yo, hermano, no sé, o sea, si de por sí uno va al tropiezo para el cielo, ahora imagínate cómo está alguien cuando tú le preguntas, ¿cómo estás bien? Y ese alguien tiene que saber que si no ayuna y no ora, tú puedes estar aquí en la iglesia sin ayuno y sin oración. Dime, ¿con quién tienes relación? ¿Con Dios o con nosotros los hombres? Dime, ¿con quién tienes una relación íntima? ¿Con nosotros o con los hermanos que tomas café? Porque no estamos alcanzando a entender. Y si nos estamos preparando para una boda, necesitamos prepararnos a este nivel, hermano. A un punto de decir, necesito ayunar, necesito tener una vida de ayuno, yo necesito tener esta intimidad con Dios, porque yo soy el que necesito que cuando le clame, Él me escuche, que cuando hable, Él me diga, aquí estoy. Yo soy el que quiero ser como un árbol plantado junto a un río. Yo quiero ser, aleluya, una persona que en oscuridad cambie a brillar como al mediodía. Yo quiero eso. Cuando tú no entiendes qué quieres, hermano, en el reino de Dios, entonces por supuesto que la práctica del ayuno no se convierte en algo que tú anheles. Mi carne quieren comer. Segunda de Samuel, capítulo 12. Fíjate, hermano, en tiempos o en años, estamos bien lejos de Cristo, en el Nuevo Testamento. Pero el ayuno existía y ha existido. Porque es una práctica, hermano, aleluya, que nos ayuda. Segunda de Samuel 12, 16. ¿Están ahí? Segunda de Samuel 12, 16. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. El ayuno, hermano, cuando el niño estaba enfermo, el hijo de David, ¿qué dijo David? Voy a ayunar.
¿Sabes qué hacemos en este siglo los que tenemos problemas? Dejamos de ayunar, dejamos de orar, dejamos de venir a la iglesia. ¿Sabes qué hace la iglesia en estos tiempos, hermano? En lugar de levantar ayuno y oración hasta vencer, hasta tener la respuesta de Dios, hasta que Dios pueda mover su mano con misericordia, no hacemos nada para después acusar a Dios. ¿Con qué cara? ¿Es que Dios me vio llorando? ¿Es que Dios conocía mi problema? No, hermano. Tienes que entender algo. Dios no es un Dios sentimental. Él no siente lástima por nosotros. Él se conmueve porque Él tiene amor por nosotros. Y en ese amor, hermano, el Señor no puede, aleluya, sentir lástima y decir, ay, pobrecito. No, jamás. Jamás, hermano. Lo que el Señor necesita es ver hombres, mujeres, que en medio de su problema entiendan que necesitan, aleluya, tener una intimidad con Dios para salir de su problema avantes, con victoria, para tener la respuesta de Dios, para tener la frescura de Dios, para que entonces se pueda ver realmente en tu vida lo que muchos decimos y leemos en la Biblia. Aún en tribulación tenemos gozo, aún, hermano, en problemas nos sentimos en gozo, aún en enfermedades tenemos gozo, aún, hermano, en persecución el amor del cristiano no se acaba y no se agota y no se vuelve infiel. Pero para eso se necesitan prácticas invisibles a los ojos de los hombres, pero muy visibles a los ojos de Dios. Los hombres nos enseñan, hermano, en la Biblia, que usaron el ayuno como una herramienta, hermano, que los mantuvo. ¿Sabes qué pasó con este hijo? ¿Saben qué le pasó al hijo o no? ¿Qué le pasó? Murió. ¿Y qué dijo David? Ya no quiero nada con Dios. Mi hijo se murió por su culpa. Jamás, hermano. Él hizo lo que tenía que hacer, pero como fue un hombre que mientras oraba y ayunaba tenía intimidad con Dios, supo entender cuál era la voluntad de Dios, se levantó, se cortó el cabello, se bañó, se cambió y siguió su vida. ¿Por qué, hermano? Porque una persona que tiene intimidad con Dios entiende el propósito de las cosas y aunque no las entienda, saben que Dios tiene mejores caminos y mejores pensamientos que él. Pero cuando alguien no tiene este tipo de intimidad, entra en un berrinche, entra en una emoción, entra en un sentimiento y amenaza a Dios y a la iglesia que se va a ir, y amenaza a Dios y a la iglesia que va a volver, aleluya, como el perro que vuelve a comer vómito. Y entonces Dios tendría que humillarse y arrodillarse y pedirte perdón porque tu vida sin ayuno y sin oración están, hermano, aleluya, claudicando y caminando a la muerte. No. No, hermano, son estas prácticas las que generan en cada uno de nosotros, hermano, una estructura interna de carácter, una estructura interna de fe y de convicción, que nos hacen levantarnos y decir, sigue siendo mi Dios, sigue siendo mi Señor, sigo siendo tu siervo. Porque una iglesia débil en estas prácticas no puede aguantar y soportar a que Él venga. Por eso el Señor estipuló, pero va a haber un momento en que yo no esté y tendrás que ayunar. No hay días en los que tú puedes comer y es que practicas el ayuno. Come hasta que no puedas dormir. Pero busca al Señor en ayuno. Practica esto, hermano, porque esto, aleluya, te va a hacer fuerte ante situaciones, aleluya, que te están haciendo pedazos. ¿Quién tiene la culpa? La iglesia, ¿no? Dios, el pastor, todos tienen la culpa, hermano. Menos el que no ayuna, menos el que no ora. Es importante entenderlo, porque es una práctica que vas a tener que estar haciendo, hermano, durante todo el resto de tu vida cristiana. Quiero terminar con Jonás. ¿Por qué ellos ayunan y nosotros? Ellos no ayunan y nosotros sí, dijeron. ¿Por qué ellos no y yo sí? Qué injusto es el reino de Dios. Jonás capítulo 3. Versículo 4 en adelante. Y comenzó Jonás
a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Alguien ubica al pueblo de Nínive? Hermano, el pueblo de Nínive era muy grueso. Entre sus prácticas en la guerra, despellejaban a los que agarraban vivos, para que tengas una idea. Dice Isaías: si tú haces un ayuno que me honre, yo te oiré. Hombres, hermano, pecadores como nosotros, no judíos, no cristianos, no tenían tu edad cristiana ellos. Ellos no tenían tu inteligencia cristiana, no tenían, hermano, aleluya, esa lógica bíblica que tienes. Ellos no lo tenían. ¿Y qué hicieron? Ayunar. Ayunar. Y en su ayuno practicar, hermano, el arrepentimiento y despojarse de todas sus malas prácticas. Y Dios vio eso. ¿Entiendes hasta dónde llega el ayuno? ¿Entiendes, hermano, lo que produce un ayuno? No lo que produce no comer. Lo que produce entrar, hermano, aleluya, en una relación íntima con Dios. Que produce, dice el Isaías, ser escuchado. Y el ayuno, hermano, no nada más produce que yo sea escuchado. El ayuno debería de estar produciendo de nosotros una muerte a nuestra carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestras concupiscencias. Hermano, tener una oportunidad sobre nuestras transgresiones. Ayunar no es que la iglesia te obligue a que no comas. Obligar no es que tú sientas, hermano, un yugo sobre tu vida, aleluya, que te forza a tener una práctica que no entiendes, que no deseas, aleluya, que no alcanzas a hacer correctamente. Tú y yo, si Dios nos ayuda, a lo mejor yo menos que tú, pero tenemos muchos años que recorrer todavía. Y sin la ayuda del ayuno, y sin tener una vida que ayuna, y sin tener un cristianismo que practique el ayuno, pregúntate, hermano, si no es que ya lo sabes, ¿hasta cuándo vas a aguantar tu vida cristiana? ¿Hasta cuándo podrás seguir soportando ser cristiano? ¿Sí estás aquí? Porque soportar ser cristiano, hermano, no es nada fácil. Y el ayuno es la práctica, hermano, que el Señor dice: cuando yo no estoy, tú tienes que ayunar, porque en ese ayuno volvemos a tener intimidad, volvemos a ser uno. En ese ayuno tú vas a tener lo que yo puedo darte. Póngase de pie, aleluya, esta noche. Y necesitamos ayunar, hermanos. Yo no necesito pedirte que me enseñes tu lengua a ver si andas ayunando. Pero lo que tú y yo necesitamos, hermano, esta noche es entender que si nuestras vidas continúan caminando sin una práctica tan exquisita espiritualmente, si nosotros seguimos caminando, hermano, este camino espiritual sin enriquecernos espiritualmente a través del ayuno, ¿de dónde tendrás tus respuestas? ¿De dónde, hermano? ¿Cómo sabrás
que aquello que pensaste, que soñaste, ¿cómo sabrás que eso es de Dios? Porque la Biblia no miente. Y solamente respecto a la oración y el ayuno dicen, hazlo privado y yo en público voy a honrarte. Y yo en público voy a responderte. La intimidad, hermano, que genera la oración y el ayuno juntos, es una intimidad que necesitamos en nuestro cristianismo continuamente. Y ni siquiera quiero que lo dividas entre semanas, una vez a la semana, no, hermano. Ni siquiera quiero que pienses en ese tipo de divisiones. Yo estoy seguro que muchas veces tú sabes cuántas veces tienes que estar ayunando. Yo estoy seguro que muchas veces tú eres impulsado por el Espíritu y sientes el deseo de ayunar, pero no lo haces. Hay veces que algunos de ustedes han experimentado, quizá de alguna manera, esa coacción de parte del líder para decirte, te toca ayunar el miércoles, y te marcan, hermano, ¿estás ayunando? Tú sientes un coraje, una ira, sientes cosas feas y lo haces, pero no ha servido. No ha servido, hermano, porque se ha vuelto un yugo y no una pasión. Y no ha servido, hermano, porque para ti es una imposición y no un tiempo de relación con Dios. Porque para ti no tienes tiempo para ayunar cuando tienes mucho tiempo para comer. Y tú tendrías que pensarte bien que cuando hablamos de prepararnos, aleluya, para un día y un evento, si hoy el ayuno está siendo parte de tu preparación. Cierra un momento tus ojos y medita, hermano. Medita respecto a tu vida diaria. Medita, hermano, acerca de tu necesidad de ayunar y de ayunar correctamente, y que en el ayuno empiece a ver, hermano, aleluya, marcas de que estás haciendo algo para Dios. Y que en tu ayuno, como decía el rey, hermano, aleluya, de los ninivitas, que se ha quitado de nuestras vidas, amén, todo lo mal que hemos hecho, que la iniquidad sea parte de nosotros. Que podamos, aleluya, quitar la rapiña de nuestras manos. Versículos adelante dice, y el Señor vio lo que hicieron y se arrepintió de quererlos destruir. Es que, hermano, ayunar no se trata de no comer. Ayunar se trata de pasar un tiempo en donde Dios está queriendo pasar tiempo conmigo, de tener su espíritu, una relación especial conmigo, de obtener esa respuesta, de obtener, hermano, esa ayuda, de obtener ese carácter, de afirmar mi convicción y mi fe. Yo quiero invitarte esta noche a un llamado muy claro y sencillo, a que tú hagas un compromiso de ser una persona que ayune, y que ayune, hermano, con la constancia que su carne rebelde le solicita. Entre más se revela nuestra carne, más ayunar deberíamos. Entre más el pecado sigue hostigándonos, más deberíamos de ayunar. Nuestro Señor lo hizo por 40 días y sus noches, porque dijo, voy a escoger a 12, voy a ir camino a la cruz, necesito prepararme. Y él ayunó antes de iniciar su ministerio. Porque ayunar, hermano, nos pone en relación con el Padre. Porque ayunar no es hacerlo los viernes nada más porque el camino lo dice. Ayunar es, hermano, levantar mi ayuno porque sé que tengo necesidad de ayunar, porque si no lo hago, mi carne tendrá libertades. Ayunar es decirle, Dios, ayúdame. Dios, sácame del pozo cenagoso. Dios, quita la oscuridad de mi mente. Porque ayunar es decirle, Dios, hazme como a ti. Y quiero hacer esta invitación al altar mientras cantamos una alabanza,
para aquellos que de verdad digan, quiero ayunar y quiero ayunar de forma diferente. Quiero ayunar y quiero ayunar con propósito para la eternidad, mi eternidad. Así que si Dios habló a tu vida, entendiste algo acerca del ayuno, sabes que es algo que te puede preparar en todos los años que nos faltan por vivir, entonces seguro podrías hablar con Dios en este altar acerca de tu vida espiritual, hablando del ayuno. Vamos a adorar a Dios.